Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, por tu poder, por tu gran amor, Señor, porque tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos, Señor Santo. Santo, 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 santo. Santo y todopoderoso. Glorioso, glorioso es tu nombre, Padre. Maravilloso es tu nombre, Señor. Mi alma te bendice, Padre Santo. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Padre Santo. Tú eres, Señor, el que en nuestra angustia se acordó de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres mi pastor, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Abre mi entendimiento, Señor, por amor de tu nombre, Señor, para hablar lo que nunca ha subido a mi mente ni a mi corazón, Señor, para hablar lo que tú has dispuesto para que el pueblo te conozca, Padre. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Alabamos el nombre del Señor. Exaltamos el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios. Hoy es el segundo día de quimioterapias para Mesel. Ahorita le están poniendo la quimioterapia. Estamos orando para que los efectos secundarios de la quimioterapia no surtan efecto. Les comenté que el médico ayer observó los laboratorios de Ames, se regocijó y dijo, vamos a reducir la dosis de quimioterapia porque tus exámenes están muy bien. No le hicieron ¿cómo se llama? El aspirado de médula ósea, no se lo hicieron todavía. Yo creo que van a esperar a terminar. Y damos gracias a Dios, hermanos. Miren, el día de mañana me va a ser difícil transmitir en el discipulado porque hay una persona que está dispuesta a donar plaquetas y que de verme con ella ahí en el banco a las 6:30 de la mañana para que nos pudiéramos desocupar temprano porque tengo que estar yo acá a las 10 a más tardar para regresarme con mi esposa para ir a ver a Ames. Así que ayúdenos a orar para que haya suficientes donadores de plaquetas. Yo digo más de plaquetas que de sangre. Ocupa más plaquetas que sangre en la reposición. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, hermanos,
que Dios provea tanto los recursos como la necesidad económica. Dios sabrá. Así que vamos a estar ahí mañana ocupados con el favor de Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia. Quiero cantar esa alabanza. Muchas gracias, Señor. Aleluya. La tenemos aquí en el himnario. Aleluya. Así que les invito, la mayoría espero que se la sepan. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Vamos a subirlo un tono más. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy. Por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Y en la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me ha librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias te doy, Señor, muchas gracias te doy. Por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Y en la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Señor, gracias. Aleluya.
Qué hermoso es nuestro Dios. Con cuánta, con cuánta razón todo el día se le alaba. Todas las noches se le alaba. Con cuánta razón todo el día se le bendice. Con cuánta razón, hermano. Así que damos gracias a Dios por todas las bendiciones. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos estado hablando en el capítulo 5 de San Juan, hermano. Que Dios nos dé gracia para hablar. El capítulo 5 en el versículo 19 dice así: respondió entonces Jesús y les dijo a los fariseos y a todos los que estaban ahí: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, Jesús no tiene autoridad en sí mismo. La autoridad de Jesús proviene de su Padre. Ahora yo te la voy a aplicar a ti. Yomara, tú no tienes autoridad por ti misma. Elena, Esmeralda, tú y yo, Elvia, Marta Rodríguez, Guadalupe Rodríguez, no tienes autoridad por ti mismo. La autoridad que nosotros tenemos es porque Cristo está en nosotros. Jesús les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque recibiréis poder. ¿Qué versículo es ese? ¿Se lo sabe de memoria? Es Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y permanezca sobre ustedes. Entonces ustedes me van a ser testigos. Porque vamos a tener poder. ¿Cuál poder? No el nuestro, el de Cristo en nosotros. Si quisiera ser dramático este asunto, les diría yo: ese es el sermón que los pastores que ustedes no quieren que escuchen. Pero ni ellos mismos lo entienden. Y espero en Dios que los pastores que estén aquí reciban revelación, reciban entendimiento. No porque yo sea mejor que ellos. Como también algunos me dicen aquí en Tijuana: ¿acaso usted es el secretario de Dios? No, yo no soy el secretario de Dios. Yo veo hombres que yo no les llego ni a los talones, hermano. Que se han pasado en los secretos del Señor. Pero, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién vio y oyó? Todo el mundo habla de que está en el secreto, de que está en las profundidades. Estaba yo mirando en una visión, en un distrito, a todos los pastores, en un río de aguas revueltas, como el río Jordán. Y todos estaban buceando, pero con el agua hasta la cintura.
Y hacían las acciones de buceo. Se metían abajo, pero todos los pies, de la cintura para arriba, sacaban los pies. ¿Qué no es más fácil meter la mano? ¿Para qué fingir que estamos en lo profundo? ¿Para qué fingir que estamos en contacto con el Espíritu? Que estamos metiéndonos a lo profundo de las Escrituras, cuando no lo estamos haciendo. Pero había dos, muchos más inteligentes, que se pusieron a hacer equipo. Y pusieron una red de un extremo del río a otro extremo del río, para que no se pasara ninguno de los peces. Pero nadie pescaba. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo tener autoridad? La autoridad nos ha sido dada a todos. Pero la autoridad de Cristo no es de Él. Él dijo así: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es tener autoridad del que lo envía. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. O sea, el Padre te ama. ¿Cuáles son las obras que el Padre está haciendo? Dios te ama, ¿verdad? Cristo te ama, ¿verdad? Cristo me ama. ¿Cuáles son las obras que estamos haciendo para demostrar que el Padre nos ama? No me digas que son las células, por favor. ¿Hay alguien en casa? No me digas que son los encuentros, por favor. Cristo no ocupa estrategias psicológicas para mostrar su autoridad. Cristo no ocupa estrategias humanas para mostrar su gloria. Hemos complicado el evangelio de una manera tan cruel. Y hemos hecho tantas cosas equivocadas. Y hemos juzgado a los que no hacen lo que nosotros hacemos. Pero decimos que Dios nos ama y que Dios está con nosotros. Pero Jesús nos enseña un principio aquí. ¿Por qué? Porque Jesús, la autoridad que Él tiene, no viene de Él mismo. Y Él lo dice, no puedo yo hacer nada. Ahora el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué enseñanza para los discípulos? Escucha. Jesús va a Nazaret, pero le era necesario pasar por Samaria.
y llegan al mediodía, están cansados. Jesús se queda en el pozo y los discípulos van a comprar de comer. Y llega la mujer samaritana y empieza a platicar Jesús con ella. Y cuando los discípulos llegan, preparan la comida y le dicen, Rabí, come. Y Jesús les dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Perdónenme si les duele eso. A nosotros nos importa más qué es lo que vamos a comer, a qué es lo que quiere comer Jesús. Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer. Que ustedes no conocen. Es que haga la voluntad de mi Padre. Que acabe su obra. Y entonces la mujer se va. Y al rato, no tarda mucho, empiezan a ver cómo viene la mujer con un montón de hombres atrás de ella. Y Jesús aprovecha, y en el trayecto de ese camino estaban los campos. Estaban verdes los trigales todavía. Acababan de ser sembrados. Y Jesús les dice, miren, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Pero yo les digo que los campos ya están listos, vean. Jesús les muestra los campos y en el trasfondo allá viene la mujer descendiendo con todos los hombres del pueblo. Les dice, trabajen, yo les he enviado a cegar lo que ustedes no sembraron. ¿Cuántos judíos corrieron atrás de Jesús? Pero los samaritanos corrieron detrás de Jesús. Los discípulos no hubieran ido a Samaria. Ellos consideraban a los samaritanos como perros. Porque los samaritanos fueron los que quedaron en el reino del norte y se contaminaron cuando llegaron de allá de Babilonia, se mezclaron con los caldeos, con los asirios. Creían en Jesús, creían en Jehová, los ejércitos, pero también quedaron en manos de Dan. Paz de Cristo. Nadie quería tener contacto con ellos. ¿Hay alguien en casa? A Jesús le interesa más hacer la voluntad de su Padre. Y para eso, el Padre le tiene que mostrar todas las cosas que hace. Porque el Padre le ama. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el Padre? Porque quiere, versículo 23, que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Por eso dice, de cierto os digo Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escucha. ¿Qué dijo Moisés? Profeta como a mí os levantará el Señor. Él hablará al pueblo y todo aquel que no oiga a ese profeta será desarraigado. Jesús dijo,
El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. El que no cree al que me envió ya ha sido condenado. Paz de Cristo. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Nunca se le olvide esa palabra, en sí mismo. Todo Dios lo hace en sí mismo. Paz de Cristo. Por eso, en el versículo 34, dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y digo esto para que vosotros seáis salvos. Es decir, si Dios nos da su Espíritu Santo, ¿para qué es? Para que a través del Espíritu podamos ser testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, ¿de qué me sirve que yo quiera presentar a Cristo con mi conocimiento y no con revelación? ¿De qué me sirve tener sabiduría humana y con sabiduría humana tratar de demostrar que Cristo es el Señor? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cuando fui a vosotros no fui con conocimiento humano. No fui con estrategia humana, fui con el Espíritu. Para que la fe de ustedes esté fundada en el Espíritu, en el poder de Dios y no en mis enseñanzas. Porque yo no me propuse saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Hay alguien en casa? Ahora escuche. Jesús no pretendía decir que Él era. Cuando Jesús les dice en el capítulo 14, y les dice que les va a preparar lugar que no se turbe el corazón, que en la casa de su Padre muchas moradas hay y va a preparar lugar para ellos. Y dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. ¿Qué? ¿Qué palabra les dije? Los tomaré. ¿Qué palabra? No se olvidaron. Os tomaré a mí mismo, dice Jesús. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por amor de Dios. ¿Dónde está Cristo? Cristo está sentado en el trono de Padre. Muy bien. Y Jesús dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde está usted sentado? Dice Jesús, donde yo estoy, o sea, Él está hablando en un eterno presente. No dice donde yo voy a estar. Está diciéndolo en un eterno presente y está diciendo donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué calor me está dando, bendito Dios. ¿Hay alguien en casa? Santo. ¿Sabes dónde estás sentado tú? Estás sentado donde está sentado Jesús. Y bendito Dios, bendita incredulidad de Tomás, que se atreve a preguntar, Señor, no sabemos a dónde vas. Permítanme tantito, hermano. Regreso en unos minutitos. Permítanme tantito. En un minuto, con el favor de Dios.
Gloria a Dios. Hija. Ya. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Les estaba diciendo que va al Padre, que salió del Padre y que iba a regresar al Padre. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y le dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué Jesús dice eso? Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces dice esto, escucha por amor de Dios, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Capítulo 17 de San Juan. Dice así, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué quiere Jesús? Que conozcan al Padre. ¿Qué quiere el Padre? Que conozcamos a Jesús. ¿Por qué? Porque son uno. El Padre es a sí mismo en Cristo y Cristo es a sí mismo en el Padre. Escucha. Versículo 9. Tenemos una doctrina que no entendemos, pero espero que esto desate el entendimiento de los que están escuchando. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Quién está hablando? El Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es en Cristo. Y Cristo es en el Padre. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pero viene lo otro, es lo más glorioso que jamás había subido a mi corazón. Y le dice a Felipe, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que conoce al Hijo conoce al Padre. El que conoce al Padre conoce al Hijo. Pero hay un requisito para conocer al Padre y para conocer al Hijo. Y ese requisito se cumple en Cristo Jesús. No se cumple en nosotros, no es nuestra preparación, no es nuestro estudio, no es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad humana.
es nuestra capacidad de morir a la carne. Es nuestra capacidad de renunciar a todos los atributos humanos que tenemos como personas. Entonces, Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Escucha esto. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No, hija. ¿No creéis? Escucha lo que Jesús les dice a los discípulos. ¿No creéis que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Colosenses nos dice que a Dios le agradó que en Cristo Jesús habitase la plenitud de la deidad. Por eso es que en Cristo estamos completos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tú te asombras de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Jesús decía, es mi Padre el que hace las obras. Mi Padre es el que da testimonio de mí. Por amor de Dios, recibe entendimiento. Entonces Jesús les dice a los discípulos, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Escucha esta palabra, por amor de Dios. Creedme, dice Jesús, yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Y cuál es el misterio escondido desde los siglos en Dios? Ese es el misterio escondido. Desde los siglos en Dios, que Dios creó todas las cosas en Él, por Él y para Él. Entonces, si Dios creó todas las cosas en Cristo Jesús y nos creó a nosotros para Él estar en nosotros y nosotros en Él. Por eso dice, de cierto os digo, versículo 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Hay alguien en casa? Si yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Ese es el misterio escondido. Por eso los discípulos no batallaron. Ellos entendían que Cristo estaba en ellos. Y si el Padre estaba en Cristo, el Padre y Cristo estaban en ellos. Y cuando se hace eso, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, Cristo en el Padre y el Padre en Cristo, esa es la perfecta unidad. Por eso es que tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo, el Espíritu de Cristo está en nosotros. O sea, todo se resume a eso. Por eso Jesús dijo, créanme que yo soy en el Padre. Yo como hombre no pudiera hacer las cosas que estoy haciendo si no está el Padre operando en mí. Hemos orado por 2 personas y Dios las ha resucitado. ¿Qué? ¿Yo lo hice? ¿Yo tengo el poder para resucitar a los muertos? No. Dios ha hecho cientos de liberaciones y yo los he liberado. No. No tomé un curso cómo liberar a la gente.
Dios ha hecho cientos de milagros y sanidades. ¿Yo lo hice? No. Es el Espíritu de Dios. Eso es muy diferente a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre hice milagros. Señor, en tu nombre yo predicaba. Sí, sí. Tú los hiciste, usaste mi nombre. Pero tú los hiciste, no me dejaste hacerlo yo. Tú presumías que tú eras el que Dios te había puesto. Es Cristo en nosotros. Por eso dice enseguida, hermanos. Dice, ¿cómo podemos nosotros tener autoridad? Dejando que Dios nos indique lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacía Cristo? Yo no hago nada que el Padre no me diga qué hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros para tener esa autoridad? Dejar que Dios nos indique qué vamos a hacer. O sea, saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Hay alguien en casa? Por eso, de cierto os digo, dice el versículo 12 del capítulo 14, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Y me pregunto, ¿estamos permitiendo que Cristo haga esas obras? ¿O nos queremos lucir haciendo campañas? ¿O nos empezamos a promover porque nos damos cuenta que tenemos el don de sanidad y de milagros? Paz de Cristo. ¿Por qué? Mire, hermanos, escuche esto. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo os pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque estamos en una perfecta unidad. Váyase al capítulo 17, 21. Del 20 o del 19. Vamos a ir al 17. San Juan 17 y 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en Jesús. Jesús es la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por eso, sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ustedes creen que el mundo va a creer que Dios envió a Jesús en la situación que nosotros estamos como iglesia? Peleando con los demás, condenando a medio mundo lo que no hace con nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno. ¿Cómo? ¿Cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Padre y Jesucristo y Jesús son uno. Amén. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces el 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado. El espíritu que tú me diste yo se los he dado a ellos. El Espíritu, el Padre enviará el Espíritu en mi nombre. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que sean uno en mí. Para eso les di mi Espíritu. Para que sean uno conmigo. Así como el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo sean uno. Y dice enseguida, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre Santo, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
ellos también estén conmigo. ¿Dónde está Cristo sentado? En el trono de Dios. ¿Dónde está usted sentada? En Cristo Jesús. Usted no está sentada en el trono. Usted está sentada en Cristo. Yo estoy sentado en Cristo. Y Cristo está sentado en el trono con su Padre. Y si nosotros estamos sentados, tenemos autoridad divina. ¿Hay alguien en casa? Entonces usted no necesita ser pastor, menos ser pastora. Usted no necesita ser obispo, menos ser obispa. Usted no necesita ser evangelista, menos evangelista. Oh, ya me equivoqué. Usted necesita entender lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Y si estamos sentados, es porque queremos hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Porque nuestros sentidos fueron desviados de una sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es la perfecta unidad? No necesitamos ponernos de acuerdo, vamos a hacer todos lo mismo, vamos a hacer todos esta cosa, y el que no la haga no puede ser parte de nosotros. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y para eso se requiere ser uno con Jesús. Así como el Padre y el Hijo, Jesús les tiene que decir, créanme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y ahora yo te digo, créeme, es Cristo en mí y yo en Cristo. Y es Cristo en mí la esperanza y gloria. Y entonces, si el Padre da testimonio del Hijo, entonces Cristo es el que da testimonio de nosotros. Por eso Jesús dijo, de cierto les digo, no recibo testimonio de hombre alguno. Y se los digo para que ustedes sean salvos. Yo soy el que doy testimonio de ustedes. ¡Aleluya! Por eso la Escritura dice, no es bueno el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Qué tenemos que hacer? Salir del sistema. Ese es el sistema divino. Es Dios en Cristo, Cristo en Dios. Créanme, yo soy en mi Padre y el Padre en mí. Pero ahora necesitas creer. Que Cristo está en ti y que tú estás en Cristo. ¿De qué me sirve tener una doctrina y andarme peleando? Es que el Padre y Jesús son uno, sí. Pero Cristo y yo también somos uno. Y si yo estoy en Cristo, entonces, escucha, y Cristo está en Dios, entonces el Padre y el Hijo están en mí. ¿Pero dónde dice eso? Lee el versículo 23, criatura. Por eso vamos a leer en el capítulo 14. Les dice... Les dice en el versículo 15, si me aman, 14:15, guarden mis mandamientos. Pero, ¿qué tanto amamos los mandamientos de Jesús? ¿Qué tanto está? Los mandamientos no necesitamos, hermano, más que dejar que Cristo los grabe en la mente y en el corazón. Ese es el nuevo pacto. Si yo amo la palabra, me levanto a desayunar palabra, a decirle, Señor, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Soy lento, no entiendo, pero si tú me das entendimiento, tú me vas a hacer crecer, Señor. Yo no puedo extenderme por mí mismo, pero tú sí me puedes hacer crecer.
Y si ustedes guardan mi mandamiento, dice, yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No los voy a dejar huérfanitos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con ustedes y estarán ustedes. Soy yo el que mora con ustedes. Le está diciendo, yo soy el Espíritu, yo voy a venir con ustedes. No los dejaré huérfanos, les está diciendo, por amor de Dios, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, fíjate bien lo que dice el versículo 20. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en vosotros. ¿Y ya lo conoces? ¿Por qué? Porque los discípulos sí lo entendieron. Cuando recibieron el Espíritu, lo entendieron. Que ellos estaban en Cristo y que el Padre estaba en Cristo. Que se habían hecho uno. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y entonces dice, escucha, por amor de Dios, voy a volver a repetir, en aquel día, por eso leíamos antier, que les decía, en el capítulo 8 de Juan, el versículo 24, yo me voy y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Porque si no creéis que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí, van a morir en los pecados. Tenemos una doctrina a que estamos muy orgullosos, pero no entendemos por qué no la podemos explicar como la explicaban los apóstoles. Daban gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Los apóstoles decían cómo Dios ungió en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Cornelio va a hablarle, Pedro va a hablarle a Cornelio y a toda su casa, y cómo empieza a hablarles y les dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes y milagros y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. No dice cómo Dios ungió a Dios. Y cuando da esa explicación, cae el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Esto merece un cafeíto. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y nosotros en Él, y Él en nosotros. Entonces dice Jesús, escucha, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero ¿cuál es el problema? Si Él dijo en el nuevo pacto, yo voy a poner mis mandamientos en sus mentes y sobre sus corazones los voy a escribir. ¿Cuál es el problema? Que no somos uno con Él. Porque el día que seamos uno con Él, Él inmediatamente pone en nuestra mente, porque somos uno con la iglesia, porque somos uno con ciertos hermanos que nomás estamos de acuerdo, pero no somos uno con el Espíritu. Necesitamos amar la palabra. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Por qué? Porque Cristo y el Padre son uno. Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. ¿A quién? A Él. No a la iglesia. Porque la relación es personal. Jaime González, Cristo. María Eloísa Betancourt, Cristo. Moisés, Cristo. Guadalupe Rodríguez, Cristo, porque yo estoy en Él.
Y cuando tú estás en Él, Eloísa, entonces somos de un mismo espíritu. Aunque yo esté en China y usted en Argentina, somos de un mismo espíritu. Esa es la iglesia de Cristo Jesús, no es una institución. Aunque nadie diga gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre Santo. Y yo me manifestaré. Si yo soy uno con el Espíritu Santo, hermano, con Cristo, es imposible que Cristo me ignore. Él va a dar testimonio de mí. Por eso es que el Señor no me permitió irme a otra institución. Por eso es que el Señor me dijo, te quiero a ti, te quiero aquí. ¿Para qué? Para que les demuestres cuánto te amo yo y cuánto tú me amas a mí, que no te han podido sacar, aunque han hecho todo lo posible para sacarte de la institución. Y todavía nosotros tenemos amor para cubrirlos, para orar, para bendecir por ellos, pero también para decir lo que el Señor me dice que les diga. No en el afán de ira y de enojo, sino para que se arrepientan y se conviertan y tengan vida eterna, para que sean uno con Jesús. Porque cuando ellos sean uno con Jesús, a nadie van a echar fuera. Jesús nunca echó fuera a Judas. Aunque hay muchas personas corajudas, para no decir enojonas, que nomás hacen lo que ellos se imponen. Entonces Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Mira, hermanos, escucha por amor de Dios. El matrimonio es igualito que la iglesia. Es tipo y figura de la iglesia. Cuando yo amo a mi esposa y mi esposa me ama y nos entregamos, tuvimos un fruto, tuvimos hijos. Y así como mi esposa ama a mis hijos, yo también amo a mis hijos. ¿Más clarito? ¿Más clarito? El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Por qué? Porque en mí no está la plenitud, está el Espíritu de Cristo. En Cristo está la plenitud de Dios. Y entonces le dice Judas, pero no el Iscariote, Judas Tadeo, pero no el monito que le ponen una lumbre ahí, el discípulo, no el ídolo. Le digo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bendita, 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 bendita ignorancia. Respondió Jesús, porque la ignorancia se va, escucha por amor de Dios, cuando yo le pregunto a Jesús. Dile a tu hermano, ahí te hablan. Cuando tú le preguntas al pastor, vas a tener la versión del pastor. Pero cuando tú le preguntas a Jesús, vas a tener la respuesta de Jesús. Por eso es que hay tanta gente atrapada en la institución. Es que el pastor me enseñó esto a mí y yo no lo puedo cambiar. Paz de Cristo. Siempre un pastor en una institución te va a guiar a la institución.
Pero siempre Jesús te va a guiar al reino de Dios. Te va a quitar los tapujos para que veas la gloria de Dios donde quiera manifestada. Entonces le dijo Judas, escucha por amor de Dios, siempre que tengas una duda, pregúntale a Jesús, Él está en ti. Es Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Pregúntale por amor de Dios. No corras a preguntarle al hermano Guadalupe. Por favor, no descuides lo que está en ti. Bendito, bendita duda. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros, sino al mundo? Y Jesús le responde y le dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Dónde? En el closet, no, en el corazón. Y cuando tú la guardas en el corazón, entonces Jesús la puede tatuar en tu corazón. El que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y dice, y vendremos a él, y viviremos con él. Yo te pregunto, ¿qué tanto amas a Dios? Óyeme, todo lo que yo recibo en cuanto a dinero, todo lo administra mi esposa. ¿Por qué? Porque yo entendí que Jesús vació toda su autoridad sobre mí. No me retuvo nada. La que sabe de los gastos, la que sabe qué comemos, la que sabe qué he visto es ella. La amo. Y Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y viviremos con él. Paz de Cristo, hermano. ¿Por qué dices que Dios no te oye si está contigo su Espíritu? El Padre y el Hijo están contigo si amas su palabra. Si amas su palabra, la palabra es espíritu y es vida. Y cuando la palabra entra al corazón, el espíritu se manifiesta. Espérame, no solamente con las lenguas. Por eso les pedí y les sigo pidiendo, necesitamos escribir la palabra. Y cuando la escribamos, decirle, Señor, escríbela en mi mente, así como yo la estoy escribiendo en este cuaderno. Quiero reinar contigo. En la medida que nosotros nos hacemos uno con Jesús, nos hacemos uno con el Padre. Y la autoridad de Jesús está en el Padre, y mi autoridad está en Jesús. Así como el Padre da testimonio de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús da testimonio de que nosotros somos hermanos de Él. Porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aunque a nosotros no nos dejen predicar en la iglesia, yo no estoy desesperado por predicar en la iglesia. Hay una multitud de gente a quien predicarles. Para que conozcan el Evangelio. Para que sean libres y le sirvan a Dios en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenga de ti misericordia
El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro. El Señor Jesucristo ponga en ti paz. ¿Quién? Él. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Entonces Él lo puede hacer y lo hace si nosotros decidimos. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, nosotros. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Prepárate, este 25 vas a ser llena de la gloria de Dios, el remanente. El remanente vas a ser lleno de la gloria de Dios y van a empezar a salir milagros, prodigios, repartimientos del Espíritu Santo, pero necesitamos amar su palabra. ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Hay alguien en casa?